Bienvenidos otra vez a Consulta de su Abogado con Dyer Immigration Law Group. Yo soy Isaac Adams, uno de nuestros abogados, y estoy aquí hoy día con César Ramírez. Vamos a hablar de un asunto muy importante, el tema de los perdones. Y César, ¿por qué deben ser importantes o son importantes los perdones? Hola Isaac, es una muy buena pregunta. Los perdones son importantes porque puede ser que usted necesite uno para convertirse en residente o para entrar al país legalmente. Aunque usted tenga una petición familiar ya aprobada o una petición por medio de trabajo ya aprobada, puede ser que su aplicación para la residencia o para entrar al país sea negada. Las peticiones a veces de residencia son negadas si uno es encontrado que ha hecho alguna falta de inmigración. Uno es inadmisible. Hay diferentes razones por qué uno es inadmisible y que lo descalifica para la residencia. Algunas de las formas de ser inadmisible son por haber entrado sin permiso al país, razones criminales, fraude al gobierno, pero son muchas diferentes formas de no ser admisible y no poder calificar para residencia. Hoy vamos a platicar solo de un tipo de forma de estar descalificado, que es entrar sin permiso y quedarse acá sin presencia legal. Entonces, ¿qué es un perdón? ¿Cuál es el propósito de pedir un perdón? Sí. El propósito del perdón es argumentar de que esa falta de inmigración sea sobrepasada o perdonada, esa falta que uno ha cometido. Entonces, cada perdón tiene una serie de argumentos y de requisitos dependiendo el tipo de falta que uno ha cometido. En este caso vamos a platicar de la presencia ilegal en Estados Unidos. Entonces hay requerimientos específicos para perdonar esa entrada y esa estadía acá sin permiso. Entonces, ¿qué es la presencia ilegal y cómo puede afectar un caso de inmigración? La presencia ilegal es cuando una persona entra al país sin algún tipo de permiso, o si entra con permiso, por ejemplo una visa de turista, pero se queda aquí en el país después de que su permiso de estar acá se expire. Entonces hay dos tipos de penalidades por estar acá en Estados Unidos presente sin permiso. La primera es si usted ha estado en Estados Unidos más de 180 días y si uno ha estado más de 180 días al momento de salir del país, va a tener la penalidad de no poder entrar, va a tener que estar 3 años afuera. Ahora, esa es una. La otra penalidad es si uno ha estado acá más de un año. Entonces, si uno ha estado acá más de un año, al momento de salir, no va a poder reentrar, al menos de que espere 10 años afuera del país. ¿Y existen algunas clases que no obtienen eso de la presencia ilegal? Sí, hay algunos grupos y siempre es mejor consultar con un abogado para ver si la presencia ilegal aplica o no aplica para usted. Pero algunos de los grupos que están exentos o que no aplica la presencia ilegal son personas menores de 18 años, algunas personas que tienen DACA, también algunas personas que han aplicado en buena fe por asilo y no han trabajado sin permiso. Esas personas, esta falta de estar acá sin presencia legal no les aplica. Okay. ¿Y cuándo se aplican las barras de los 3 y 10 años? Sí, son barras de reentrada, penalidades de uno no poder entrar, y entonces esas aplican o 3 o 10 años dependiendo cuánto tiempo ha estado acá sin presencia legal, cuando uno sale del país y trata de reentrar. Entonces le van a decir a usted que no puede entrar por esos 3 o 10 años dependiendo su caso. ¿Y qué tal si una persona viaje fuera de los Estados Unidos con un permiso de viaje que recibieron de los servicios de inmigración, con TPS o de otra forma? Sí, esa es una de las preguntas más importantes, Isaac, y la razón es porque cuando uno obtiene un permiso de viajar, por ejemplo, como usted dijo, con TPS, entonces esas salidas son con permiso, entonces el gobierno o las leyes de inmigración no la considera como una salida
empieza esa barra de 3 o 10 años. Entonces uno puede salir y reentrar sin ningún problema. Ahora, para esas personas que tienen ese permiso de viaje, puede ser un beneficio excelente, porque si la única razón que uno no califica para la residencia o la única falta de inmigración que ha cometido es esa presencia sin permiso, al momento de salir y reentrar con permiso, entonces uno posiblemente no necesita un perdón para excusar esta estadía sin permiso. Eso sí está presente en Estados Unidos y es un familiar inmediato y hay una visa inmediatamente disponible. Entonces otro requerimiento también para poder ajustar el estatus es que no tenga otras faltas de inmigración, solo esa falta de presencia ilegal. Si ese es el caso, entonces puede arreglar sus papeles sin perdón y estando acá en este país. ¿Cómo sabe una persona si puede calificar para el perdón? Entonces, la respuesta más importante es que tienen que consultar con un abogado, porque no todos califican para un perdón de presencia ilegal. Tenemos que hacer una serie de preguntas para ver si ha sido deportado anteriormente, si tiene caso pendiente de deportación, si tiene otras faltas de las leyes de inmigración que va a necesitar otros perdones. Pero en general, para pedir perdón por presencia ilegal son 2 requisitos muy importantes. Uno es que tiene que tener un familiar que califica. Bajo este perdón, eso quiere decir o papá o mamá o esposo que sea residente o ciudadano. Ese es el requisito número 1 para el perdón de la presencia ilegal. El segundo requisito es enseñar dificultades extremas a mamá, papá o esposo residente ciudadano. Ese elemento de dificultad extrema es algo que tiene que ser, es un estándar alto. Quiere decir, tenemos que enseñar dificultades más allá de las normalmente asociadas en una separación familiar o cuando uno se tiene que regresar a su país. Es un estándar muy alto. Los tipos de argumentos que hacemos generalmente son que personas van a sufrir traumas emocionales, psicológicos por la separación, o uno pierde acceso a trabajo o acceso a atención médica si uno tiene que regresar a su país. Pero todas estas dificultades extremas no es para la persona que está aplicando para el perdón, sino que para los familiares, para padre, madre o esposo. Alguna pregunta que siempre tenemos es si el perdón califica a la gente, si las dificultades son para hijos residentes o ciudadanos. Lamentablemente para este tipo de perdón de presencia ilegal, dificultades extremas hacia un hijo residente o ciudadano no cuentan. Entonces, en general, para conseguir este perdón, que es necesario para poder conseguir una residencia, si es que tiene esa falta uno, entonces es importante cumplir con estos requisitos. Sí. Pero las dificultades para los niños pueden afectar al esposo, a los padres, entonces por eso quizás hay un argumento. Ese es un buen punto, Isaac, porque podemos hacer un argumento indirecto. Sería una dificultad para sus hijos, residentes o ciudadanos, y esa dificultad para los niños afectaría o a mamá o a papá o a esposa, que es los familiares que califican. Entonces se pueden hacer esos argumentos de dificultades extremas indirectamente. Okay. Buen punto, Isaac. ¿Y puedo pedir el perdón aquí dentro de los Estados Unidos o tengo que viajar fuera de los Estados Unidos? Entonces la respuesta para eso es que hay 2 tipos de perdones. Hay uno que se hace con la forma I-601A. Ese se puede hacer estando en Estados Unidos si es que cumple con otros requisitos que voy a hablar enseguida. El otro perdón se tiene que hacer estando afuera. Es la forma 600-01. Pero para empezar con el perdón que se puede hacer acá, se llama el perdón provisional estando en Estados Unidos. Y básicamente son los mismos requisitos de tener familiar que califica, mamá, papá o esposo residente ciudadano, enseñar dificultad extrema para ellos. Y además de eso, tiene que demostrar que no ha tenido órdenes de deportación, que no tiene un caso de deportación pendiente, que esté abierto,
o que no tenga otras faltas de inmigración que lo hagan inadmisible por faltas criminales, por fraudes, por cualquier otra cosa. Entonces, este perdón que se puede hacer en Estados Unidos solo perdona la presencia ilegal. No va a perdonar faltas criminales o cualquier otra falta de inmigración. Entonces, si no tiene orden de deportación, no tiene otras faltas de inmigración, entonces puede aplicar para el perdón estando acá. Al contrario, si no califica para el perdón estando acá, entonces la forma que se tendría que hacer el perdón es con la forma 601. Y básicamente, 601, perdón. Y la forma que se hace es, se tendrá que hacer una cita con su consulado en su país de origen, presentarse y pedir una visa para entrar como inmigrante. Eso quiere decir que al momento de entrar uno se convierte en residente. Un oficial va a encontrar que no es admisible, no le pueden dar la residencia por tener esas faltas de estar acá más de 180 días o más de un año ilegalmente. Entonces, estando en su país de origen se tiene que hacer la forma 601. Y eso generalmente puede demorar de 6 meses, a veces un poco más. Entonces, esa es la diferencia de los dos perdones. Uno se puede hacer acá, el 601A, el perdón que se tiene que hacer afuera es la forma 601. Sí. Y después que está aprobado el perdón, ¿qué pasa? Cuando el perdón es aprobado, entonces se tiene que ir por primera vez a una cita en la embajada en su país de origen. Eso es si se hace el perdón estando en Estados Unidos. La gente teme de saber que tienen que salir del país, especialmente personas que no han salido en muchos años. Pero si el perdón es aprobado en Estados Unidos, con el perdón provisional que se llama, entonces uno solo tiene que salir por unas 2-3 semanas, solo para ir a una entrevista al consulado y a poder entrar como residente. Ahora, al contrario, si tiene otras faltas de inmigración, aparte de la presencia ilegal, entonces se tiene que hacer el perdón estando afuera. Ya cuando el perdón es aprobado afuera, entonces tiene que regresar a la embajada americana en su país de origen y pedir ya entrar, después de que las faltas de inmigración son perdonadas, entrar ya como residente. Sí. Pues gracias por hablarnos de este tema muy importante y gracias a todos ustedes por acompañarnos.